Está escuchando Simple y Claro. Bueno, a esta hora de la mañana continuamos con más en aquello que hemos trabajado para ustedes este fin de semana y concretarlo en este inicio de semana con nuestra programación y todo cuanto tenemos para ofrecerles. Algo que preocupa al mundo entero es el hecho del problema Irán-Israel, que este fin de semana se complicó aún mucho más. Con la idea de darle más elementos a usted que nos está escuchando para entender bien este conflicto y la magnitud y la proporción de la afectación a nivel mundial, hoy vamos a hablar con Iskay Montenegro. Él es analista internacional, a quien voy a saludar en este momento. Iskay, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Igual un gusto de poder hablar de estos temas tan importantes que a veces no se les toma mucha atención, especialmente en el contexto actual de Bolivia. Bien, a ver, entendamos primero esto que la gente de pronto no lo tiene en cuenta. Israel ha tenido un problema constante desde la agresión que ha sufrido por Hamas hace más de un año, y que esto lo ha enfrascado en una acción beligerante con la Franja de Gaza, ¿no es cierto? Sí, es verdad, desde el octubre del 2023 ya van a ser, en pocos meses ya van a ser 2 años que Israel se ve enfrentadas, porque siempre había enfrentamientos entre Palestina e Israel, pero lo que sucedió el 7 de octubre fue histórico porque no hubo un ataque tan grande a Israel por parte de Hamas y tampoco nunca hubo un secuestro tan grande de rehenes, no eran más de 100 rehenes, que actualmente ya quedan 20, y de ahí el conflicto fue evolucionando poco a poco con nuevos actores involucrándose como Hezbollah en el sur del Líbano, tenemos a los Houthis en Yemen, tenemos igual a Siria, que Siria igual sufrió un cambio de régimen, y en esta última época con Irán, que actualmente estamos viendo lo que está pasando. Y por el crecimiento que tiene Irán y el poderío armamentístico, se cree que Irán apoyaría a Hezbollah, a Hamas y a segmentos terroristas de la zona que Israel identifica como enemigos. Exactamente, Irán es un país, bueno, hay que tener en cuenta que desde los años 1970, Israel nunca ha enfrentado a otro país con un ejército propiamente dicho. Los que enfrentaba a Israel siempre era, digamos, Hamas en Gaza, que son milicias, que son sí aliados de Irán y que también reciben apoyo de Irán, pero no son entidades estatales. Actualmente estamos viendo que Irán, que es un país con 80 millones de habitantes, a pesar de que está con sanciones, cuenta con buen fortaleza militar y varios misiles, y hemos visto en estos ataques que empezaron el viernes, ya hay 3 olas de misiles entre Israel e Irán, y es algo, la verdad, son uno de los hechos más importantes del siglo XXI, sin exagerar, porque siempre el antagonismo entre Israel e Irán siempre estuvo ahí presente, pero nunca llegaron a enfrentarse directamente. Como usted mencionaba, siempre el enfrentamiento eran a través de estos proxies que se llama, ya sea aliados de Irán en Irak, en el Líbano o en Yemen, pero ahora el enfrentamiento es directo, y al parecer hasta ahora la tensión no ha calmado, y tal vez puede ser que aquí Estados Unidos juegue un papel decisivo con Trump si entra para apoyar del lado de Israel, y ahí el conflicto ya sería, incluso ya se puede hablar de guerra mundial, y si no, más bien Trump entra como un salvador que se quiere presentar así y hace un tipo de acuerdo, mediación entre los dos. A ver, hay que poner algunos antecedentes más en este tema, Iskay, porque Irán ha estado en negociaciones para detener su carrera armamentística, es decir, el desarrollo de una bomba atómica, que Estados Unidos cree que ya lo tiene. De hecho, las plantas que fueron atacadas en los últimos días son plantas de enriquecimiento de uranio que dan lugar a producción de armas nucleares. En este contexto, Estados Unidos ha hecho gestiones para detener esta carrera armamentística de Irán, lo cual no ha conseguido, y además Irán es aliado de Bolivia. En este contexto, Israel es aliado de Estados Unidos. ¿No hay intereses detrás o quizás una presión? Bueno, estoy seguro que no tenemos una respuesta directa, pero bajo tu interpretación, ¿crees que hay algún tipo de manipulación por parte de Estados Unidos hacia Israel para que Israel
logre este ataque que además no tiene precedentes porque Irán fue atacada desde dentro? Sí, bueno, empezando, es bien interesante lo que dices porque Irán fue atacado igual desde dentro, ¿no? Porque los ataques vimos, primero fueron misiles, los aviones de combate de Israel despegaron y lanzaron misiles, ese es un tipo de ataque, pero también hubo ataques cibernéticos que afectaron los sistemas de defensa aéreos de Irán, pero pudieron arreglarlo después. Y también, al igual que sucedió en Rusia con los ataques a las bases aéreas de Rusia, ¿no? Hace unas pocas semanas, igual desde adentro se lograron armar drones, se lograron activar drones y carros bomba que mataron a varios oficiales militares y sus familias y científicos y decanos de universidades dentro de Irán. Ahora, lo que yo creo que más bien hay una presión de Trump de que Netanyahu no jale a Estados Unidos en una guerra por diferentes razones. Trump siempre se quiso presentar ante el mundo y ante Estados Unidos como alguien que no quiere que Estados Unidos se involucre en más guerras. Recordemos desde el 2000 Estados Unidos estaba en Irak, en Afganistán, en Siria, en Libia, prácticamente destruyó, por así decirlo, varias naciones del Medio Oriente bajo la justificación de que estaba derrocando dictadores y trayendo libertad y democracia al mundo. Entonces Trump estaba en contra de eso y más bien yo creo que quería evitar esto, pero Netanyahu, él era el que tenía el interés de jalar a Estados Unidos, como dice, son aliados tradicionales y bien cercanos y obviamente al generar más conflicto está tratando de jalar más a Trump para que peleen por ellos, ¿no? Ahora, esto hay que ver, ¿no? Si actualmente esta semana es clave y la próxima semana si Trump decide, porque le está brindando apoyo, estamos viendo varios movimientos de equipos militares hacia Medio Oriente, pero hay que ver. Todavía Trump no ha hecho una declaración oficial y eso es lo muy importante. Y las negociaciones con Irán, con el tema nuclear ya estaban llevándose a cabo, pero obviamente con lo que pasó este fin de semana ya pararon las negociaciones. Exacto, ya hay una manifestación contundente de que no acudirán a ninguna negociación hasta en tanto Israel pague, así textual, pague por la agresión que han recibido. ¿A quién le beneficiaría este enfrentamiento en Medio Oriente? Bueno, principalmente el enfrentamiento militar beneficia a las multinacionales armamentísticas, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos a Lockheed Martin, a Boeing y a las personas que tienen acciones financieras de estas empresas que cotizan en la bolsa de manera pública. Y es conocido en Estados Unidos que varios miembros del Congreso de Estados Unidos, ellos tienen acciones en estas empresas militares y obviamente cuando hay estos tipos de conflictos, esas acciones suben y ellos ganan mucho dinero, igual en el tema energético del petróleo. Por el otro lado, le conviene a Rusia e Irán, que son grandes exportadores de petróleo, de energía, que estos precios energéticos suban. Y obviamente en el tema geopolítico, a Israel, si uno ve desde el 2000, el mundo ha cambiado un paradigma, ¿no? En los años 80 terminó la Guerra Fría, en los años 90, y el paradigma nuevo después de la Guerra Fría era la guerra contra el terrorismo, que empezó con la invasión a Irak, y todo este proceso de 20 años recién lo estamos viendo, que está llegando a su conclusión con el enfrentamiento de Irán, que desde un inicio, desde la invasión a Irak, Israel siempre tenía en mente la destrucción. Porque la seguridad existencial de Israel, su doctrina militar, política, para estar en Medio Oriente se basa en que todos sus vecinos no sean una amenaza y que Israel siempre mantenga esa primacía de poderío militar y con sus armas nucleares, que también Israel lo tiene, aunque nunca lo ha admitido. Y eso fue lo que pasó estos últimos 20 años. Saddam Hussein cayó, fuerte enemigo de Israel. Gaddafi en Libia también cayó, fuerte enemigo de Israel. Y el final, por así decirlo, el jefe final era Irán, y eso es lo que estamos viendo ahora, y obviamente va a afectar mucho a Bolivia, no solo por nuestras relaciones cercanas con Irán, sino también por el tema económico, más precios de energía y más inflación, y todo este cambio sísmico
único que estamos viendo ahorita en la política mundial, y al parecer no se presta mucha atención en Bolivia, en las discusiones de los candidatos, tampoco se habla mucho del tema internacional. A veces parece que solo nos vemos el ombligo como se dice, aunque también entiendo que la situación nacional en Bolivia es muy importante y consume nuestra atención. Claro, lo que tú puntualizas es muy interesante si lo pones a analizar en el conflicto Rusia con Ucrania. Nadie pensaba que nos iba a afectar, que eso estaba sucediendo a muchos kilómetros de distancia, a miles de kilómetros de distancia, y que no nos iba a afectar. Subió el precio de la soya, el tema de la demanda, y de alguna manera llegó la afectación a Latinoamérica. ¿De qué manera puntual nos podría afectar? ¿Por el precio de del petróleo, que ya subió? Sí, por el precio del petróleo, el precio energético, y al haber conflicto, igual los flujos de capital a nivel mundial igual cambian, el tema de inversión que tanto se busca, el tema de prioridad de préstamos de organismos internacionales, todo se reestructura ante un conflicto global. Y bueno, para que no te afecte, obviamente hay países que no les puede afectar, pero para que eso suceda, es un privilegio que no te afecte, ¿no? Si Bolivia es un país totalmente independiente, autárquico, que puede producir sus propios productos en territorio nacional, no depende de cadenas de logística a nivel internacional, no tiene deuda en moneda extranjera. Si somos totalmente independientes, ahí recién podemos darnos el lujo de decir, sí, esto no nos va a afectar, pero obviamente dependemos del dólar, de muchos otros temas, entonces nos afecta directamente, queramos o no. Y obviamente esto parece un poco lejano, ¿no? Porque Bolivia y Latinoamérica, durante toda su historia casi, son un país libre de conflictos y guerra, ¿no? Somos muy lejanos al tema de guerra y de muerte, y de ver sobre el cielo, digamos, misiles, o en medio de la noche escuchar bombas que explotan. Entonces a veces olvidamos eso, y también es algo que no lo aprovechamos, ¿no? Claro. Otro de los elementos que hay que destacar es la cantidad de videos que se han hecho virales mostrando los aviones surcando el cielo de Israel, los misiles y la cúpula de hierro que fue vulnerada por el impacto de varios misiles balísticos supersónicos de Irán hacia Israel. Sí, ha habido el uso de misiles supersónicos de Irán hacia Israel, y no solo de Irán, no, también de Yemen, que es un país que está al sur de Israel, está debajo de Saudi Arabia, en el Golfo Pérsico. De manera conjunta, Yemen e Irán lanzaron misiles balísticos a Israel. Entonces estamos viendo ya de hecho un conflicto regional, y Israel, desde que inició la guerra contra Gaza el 2023, nunca había visto igual tanto, que no le hubiera afectado tanto la guerra, ¿no? Porque jamás, al ser una milicia, no es un poder estatal militar muy fuerte, obviamente hacía ataques de bombas, pero estamos viendo que este domo de hierro que mencionas está siendo, ya habíamos visto, este es el tercer ataque que realiza Irán en estos 2 años, pero ya es penetrado, ¿no? Porque primero lanzan varios drones que saturan el sistema del domo de hierro, y después de que está saturado recién mandan los misiles y los supersónicos, que obviamente no pueden ser interceptados tampoco son muy difíciles de ser interceptados por el domo de hierro tradicional que Israel tiene. Bien, este análisis es muy importante para que la gente entienda la situación que está atravesando el Medio Oriente con este problema entre Israel e Irán, y que definitivamente está escalando mucho más, porque ahora vemos que Yemen está también participando en la agresión, y a todo esto uno dice, ¿quién empezó? Pareciera que Israel, con la excusa de salvaguardar ese lado del Medio Oriente por la producción de bombas, de armas nucleares, pero quizás esconde intereses también que la verdad se van a ir develando a medida que vaya pasando el tiempo. Te agradezco muchísimo. Si hay algo más que quieras acotar, Iskay Montenegro, analista con nosotros, para ayudarnos a entender un poquito el contexto internacional. Sí, bueno, para cerrar, si es que, como dije, hay 2 caminos, o Trump y Estados Unidos entra como mediador y todo se soluciona, o si no, estamos viendo el comienzo de una guerra pueden ser años, ¿no? Y que todavía, obviamente, ni Israel ni Irán todavía no han mostrado sus
tienen todavía reservas de armas, todavía no se han activado mucho las milicias en el Líbano, entonces estamos en una situación muy riesgosa que ya la estamos viendo, ya la estábamos viendo desde hace años, y obviamente Bolivia, especialmente Cancillería, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene que tener un plan, ¿no? Plan A, plan B, y esperemos estemos listos, cualquier sea el escenario que pase. Un gusto poder hablar con ustedes, estoy a su disposición en otra ocasión. No, y además muy joven para ayudarnos a entender en facilito, porque no estamos viviendo en una burbuja, estamos de alguna manera interconectados con el mundo entero. Te agradezco muchísimo por tu aporte. Listo, hasta próximo. 9:30 a esta hora vamos a hacer una nueva pausa y enseguida le voy a dar los datos del tiempo. ¿Cómo va a estar el clima esta semana? Llueve el día del feriado. No se olviden que además esta semana es crucial para un proyecto que tiene el deber, un anhelo de llegar con información de una manera distinta. Esta semana estrenamos Yo Elijo. Pausa, ya volvemos. Pausa y regresamos con más. Simple y claro.